Bueno, mis hermanos, qué placer, qué bueno poder reencontrarnos por este medio para tocar un tema. Hoy vamos a hablar un poco de este día, de 15 de Ab. Tu Beab es el día, este día es el 19 de agosto en el calendario gregoriano, que el 19 de agosto para el calendario bíblico o el calendario hebreo es 15 de Ab, el mes de Ab. 15 de Ab es conocido como, para muchos en el judaísmo, el día de las almas gemelas, el día del amor, bueno, muchas cosas. Pero vamos a hacer un análisis un poco más profundo de uno de los días más importantes del año judío, por decirlo de alguna manera, el año hebreo. El 15 de Ab se compara con Yom Kippur también. El 15 de Ab se conmemora una festividad cuyo significado no está muy claro. Tu Beab, la descripción de la Mishnah, de la importancia de este día, contiene una analogía sorprendente. Tu Beab es comparado con Yom Kippur, sin duda, el día más sagrado del año. Para decir de alguna manera, hermanos, tenemos que estar atentos a los tiempos. Son fechas espirituales, son fechas de conexión. Y muchas de las bendiciones que uno puede recibir es a través de conocer el tiempo. Por eso había una tribu que se dedicaba a conocer los tiempos. Si usted lee Primera de Crónicas 12:32, dice que allí la tribu de Isaacar era conocida en los tiempos y todos seguían sus instrucciones. Es decir, era como una brújula para todo Israel. Y como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y su hora debajo de la tierra. Y entonces es necesario que nosotros conozcamos los tiempos, hermano. Es decir, no podés vender chocolate en verano y marcianos en invierno. Eso sería una locura, sería algo contradictorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué venden algunos cuando nadie vende? O cuando nadie puede, ellos pueden. Es que hay un movimiento, hay un reloj de la tierra y un reloj celestial. Entonces tenemos que contar, tenemos que saber, hermanos, que por muchos años nosotros no nos estuvimos dando cuenta de los tiempos. Y algunos de estos lo comparan, pero ¿qué es astrología? Bueno, decilo si querés así, decilo así, que sea astrología. Pero si vos lees Daniel 5, del 11 al 12, le están hablando de un hombre que andaba en eso. Los cielos cuentan, ¿verdad? Y el firmamento cuenta. ¿Qué pasa? Que no entendemos su mensaje. Pero vamos a hablar de este 15 de Ab. Entonces, dice que nunca hubo en Israel días más felices que Tu Beab, es el 15 de Ab, y Yom Kippur. ¿Sí? En estos días las hijas de Jerusalén solían salir vistiendo prendas blancas que pedían prestada de sus amigas para que nadie se avergonzara. Las hijas de Jerusalén salían y bailaban en los viñedos, ¿verdad?, en círculo, exclamando al unísono una canción: joven, levanta tus ojos y mira qué eliges para ti. No fijes tus ojos en la belleza, sino en una buena familia. Como está escrito, y esta era la canción que cantaban del proverbio: engañosa es la gracia y vana la belleza, la mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Esto está en Taní 26b. Y es como, aquellos que tenemos la referencia del Brit Hadashah, en Romanos 5:20 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se describe una escena de danzas y celebración que despierta dos preguntas. En primer lugar, esta descripción parece disonante con nuestro entendimiento de Yom Kippur. En segundo lugar,
¿Cuál es el significado de Tu Beá? Para que merezca la misma celebración que Yom Kippur. Entonces, cuando recurrís, o los sabios explican en el Talmud, la alegría de Yom Kippur y formulan la pregunta respecto a Tu Beá, se puede entender que el día de la expiación, porque es un día de perdón, en el cual fueron entregadas las segundas tablas de la ley. Pero ¿qué ocurrió el 15 de Av? Es lógico que ese día donde el sumo sacerdote entra una vez al año y allí se mata un cordero y el otro va al desierto, ¿verdad? Y cuando el sumo sacerdote sale, es cuando entonces el pueblo entiende que han sido perdonados los pecados de Israel y entonces comienza una algarabía, una fiesta tremenda. Por eso en el Brihadashá dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque es comparado un pecador ahí en que hace teshuvá con el sumo sacerdote, cuando entra al lugar santísimo y sale y es perdonado los pecados. Entonces hay fiesta en los cielos cuando ese pecador se arrepiente. Nos cuentan que el hilo rojo en el templo se volvía blanco, actuando como un verdadero barómetro espiritual indicando que Dios había perdonado al hombre. Cuando el pueblo veía esta señal tangible de perdón, estallaba en la celebración. Imagínense. Rabí Ismael dijo, pero también tenían otra señal, un hilo de lana rojo que ataban a la puerta del templo y cuando el chivo llegaba al desierto, el hilo se volvía blanco, como está escrito en uno de los pasajes más tremendos del Talmud, que es una revelación de nuestro Mashiach. Aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Esto está en Shioma 68b. Y ahí hay una serie de milagros que ocurren que tienen que ver con el año donde Yeshua el Mesías estuvo en la tierra. Esta clase de alegría era espontánea, a pesar de que ocurría cada año en Yom Kippur. Los cantos, los bailes y la celebración estallaban por todas partes. Las mujeres de Jerusalén entonces bailaban en los viñedos. En sus mentes tenían el matrimonio. Tenían esta parte de la unión matrimonial. El Talmud describe a Yom Kippur como un día de disculpa y perdón en el cual fueron entregadas las segundas tablas de la ley. ¿Se acuerda que Moisés rompe las tablas cuando baja y él tiene que volver a subir, ¿verdad? Y se le entregan las segundas tablas. El Yom Kippur es visto como un día que encapsula el compromiso entre el pueblo de Israel y Dios. Es el día en que los israelitas finalmente asumieron sus votos y fueron perdonados por la indiscreción y por el pecado con el becerro de oro. El 17 de Tamuz, el día en que Moshe bajó de la montaña llevando las primeras tablas, debería haber sido el día en cual Israel consolidaba su compromiso con Dios. En cambio, idolatraron al becerro de oro y se convirtieron en un día infame. Desde el 17 de Tamuz al 9 de Ab son esas 3 semanas terribles para toda la historia de Israel. El destino de toda la comunidad quedó en un suspenso en la semana siguiente, hasta que Moshe fue invitado una vez más a ascender al monte el primer día de Elul. Y ahí pasaron, ¿verdad?, esos 40 días de Elul. Por eso, también el día de tu boda es el día del perdón personal y tiene un elemento catártico, similar a Yom Kippur. 40 días más tarde, el 10 de Tisri, el día que a partir de entonces celebramos como Yom Kippur, Moshe descendió con las segundas tablas y con el mensaje de que Dios había perdonado a la nación de Israel. Esta idea se conecta con la enseñanza respecto a que el día de tu boda es un día de perdón personal y tiene un elemento catártico similar a Yom Kippur. Vamos a la alegría de Tu Beá, de qué significa este Tu Beá. Pero vamos a darle una profundidad mayor porque tenemos que saber, hermano,
que no es solamente el día del amor, el día de los enamorados, el día de que vos podés hacer la pareja, las almas gemelas, todo eso que se escucha, pero vamos a dar una profundidad mayor. En el libro del Zohar, libro que hace una exégesis a la Torá, 40 días antes de la creación, se escriben los diseños. Es un Elul, 40 días antes de ese Rosh Hashanah, de que salga la luz. Allí se escribían para qué era esto, para qué era aquello. Se hablaba de las almas, entonces, cuál iba a ser su destino. Se crea la Torá, la Teshuvá, ¿verdad? Se crea el paraíso y un montón de cosas. 7 cosas antes de que fueran creadas todas las cosas. Era un diseño, se armó allí un diseño, se consultó ese diseño. Y en el Elul, esos 40 días antes, y luego entonces viene y sale a la luz la creación. Cuando, la pregunta que podemos hacer, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuando fuiste engendrado y te pusieron en el vientre de tu madre o cuando saliste a luz? ¿Verdad que allí hay como un delay? Porque tuvimos 9 meses en el vientre, pero ese fue la formación. Allí se formó, ¿verdad? Se formaba tu cabeza, se formaban tus órganos, se formaban tus manos, se formaba... Todo era en formación. Y después salió a luz un Rosh Hashanah, el día de nacimiento. ¿Qué es el Tu B'Av? ¿Qué es ese día de Tu B'Av? El 15 de Av. En ese día se estructura tu diseño. Se separaba tu parte masculina de tu parte femenina. Y eran enviados los dos a la tierra, pero en realidad son uno. Esto lo vemos nosotros en la Torá, en Bereshit, capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo era entonces, si la imagen de Dios, entonces varón y hembra? Dios tiene en él el elemento masculino y el elemento femenino. Y eso lo vemos también, claro, en el nombre del Shaddai. El Shaddai es el Dios de los pechos, el Dios que amamanta. Y se creó Dios y los bendijo y los dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir entonces que la misma imagen de Dios es varón y hembra. Y así era el hombre que él crea. Pero vemos también en Bereshit, en Génesis 2, 18 y 20, dijo Yuhei Bajei Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yuhei Bajei, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo lo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, en un momento dice, los crea hombre y mujer, pero ahora acá nos cuenta que el hombre está solo, que no tiene ayuda idónea. ¿Y cómo puede ser entonces que está solo cuando él dice, varón y hembra los creo? Y acá nos dice en Génesis, también en Bereshit 5, versículo 1 y 2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Vuelve a repetir, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, el día que fueron creados, se le llamó Adán. ¿A quién? Al varón y a la hembra. Es decir, a ese único, varón y hembra, que estaban en uno. Pero entonces Dios dice que hizo dormir al hombre, lo acuesta, y para decirlo de alguna manera, lo partió. Y separó la parte femenina de la parte masculina. Y lo puso frente a él. Y allí conoció esa parte femenina. Y el 15 de Av está diciendo allí en ese diseño, van a bajar a la tierra, pero ojo, se tienen que encontrar.
se tienen que unir. Es una conexión potente, son parte de un mismo cuerpo, son parte de una misma creación, una misma alma, que ahora se separa, hay una parte femenina y una parte masculina. Y podemos hablar de muchas cosas de esta, ¿no? Nivel de conciencia. Y no se trata de cuando venís acá a la tierra, no es del que te gusta más ni el que menos me da problema, no. Porque en este mundo, cuando venimos a la tierra, entonces comienza el ego y empieza a hablarte el ego y dice, mira qué linda, mira qué lindo es aquel, mira qué bueno, mira qué... No se trata de eso, sino de que tengas las herramientas para cumplir tu propósito, de que te unas en aquella conexión potente que vino de arriba, que te unas a esa parte que te falta, ¿verdad? Entonces, tu BEAP es la apertura espiritual, 15 de A, es la apertura espiritual para que encuentres ese propósito, ese que te complementa en el propósito. Pero, como si fuera poco, en la Guemará enumera razones por las que el 15 de Ab, tu BEAP, es un día tan festivo. Por eso es mucho más espiritual que solamente buscar la pareja, el enamoramiento y todas esas cosas que por algunos lugares se dicen. Primero, la Torá nos dice que en Bamidbar, números 36 del 8-9, que toda mujer soltera que herede bienes deberá casarse con uno de la familia de la tribu de su padre, para que la herencia no pase de tribu a otra. Esto fue a raíz de las hijas de ¿se acuerdan ustedes de las hijas de Zelofejad? Que allí le piden a Moisés que ellas no podían heredar la tierra porque no tenían hermanos, no tenían... Bueno, consulta a Moisés y le dice, sí, que hereden la tierra. Pero bueno, la tribu de Manasés dice, bueno, pero si entonces ellas van a heredar, se van a casar con otra y las tribus van a pasar a nombre de las otras tribus. Entonces Dios dice, muy bien lo que han dicho los hijos de Manasés. Entonces vamos a poner una cláusula, ¿verdad?, para asegurar la división ordenada de la tierra de Israel entre sus tribus, que fueron establecidas como 12 provincias. Los matrimonios entre miembros de diferentes tribus fueron prohibidos por un tiempo. Solo se tenían que casar estas mujeres con hombres de la misma tribu. Así que una mujer que había heredado la tierra de su padre en el territorio de Judá, por ejemplo, no podía casarse con alguien que no fuera de su tribu. Por ejemplo, con un hombre de la tribu de Simeón. ¿Por qué? Porque esto habría causado la transferencia de tierra de la provincia de Judá a la de Simeón. Por eso, Bamidbar, en Números capítulo 36, está esta restricción. Y estas restricciones fueron levantadas un 15 de A, cuando se permitieron los matrimonios entre diferentes tribus, cuando después fue repartida la tierra, ¿verdad? Cuando entraron con Josué, conquistaron, se repartieron las tierras. Allí fue permitido otra vez volver a los casamientos entre las tribus, porque ya entonces no iban a perder sus tierras. Esta restricción impedía la transferencia de la herencia de una mujer que recibía por su padre la tribu de su marido de forma permanente tras su muerte. El 15 de Ab, entonces, los sabios llegaron a la conclusión, basándose en la interpretación de ese versículo, de que esta restricción solo se aplicaba a la generación que entró a la tierra de Israel con Josué. Así que el levantamiento de esta restricción fue un motivo de gran alegría, porque ahora las mujeres se podían casar con hombres de cualquier tribu. Otra razón que nos dice la Guemará es que los israelitas del desierto aceptaron el informe calumnioso de los 10 espías. Lloraron y se quejaron con Dios por sacarlos de Egipto. También insinuaron que el Todopoderoso no podía ayudarlos a conquistar la tierra de Israel y derrotar a tantos enemigos.
Y Hashem decretó que todos aquellos que tenían 20 años o más entrarían en la tierra prometida, más bien andarían por 40 años y morirían en el desierto. Cuando llegó los 40 años, ese decreto fue cancelado el día 15 de Av. Entonces un 15 de Av, hermano, no solamente es la unión de lo femenino, lo masculino aquí en la tierra, que tiene mucho más que ver con eso que a nosotros nos falta para cumplir nuestro propósito, sino que también se anulan los decretos de aquellos que no podían entrar, de aquellos pecados grotescos en los cuales no permiten entrar a tu bendición. Se anulan decretos el 15 de Av. Entonces el primer Tu B'Av, el Midrash nos dice que este fue el día en que dejaron de cavar tumbas para ellos que murieron en el desierto. Cada víspera de 9 de Av, Moshe enviaba a un vocero por el campamento anunciando: salgan a cavar tumbas. Y ellos salían y cavaban tumbas en las que dormían. Y al día siguiente enviaba un vocero que anunciaba: levántense y sepárense los muertos de los vivos. Entonces se levantaban y descubrían que habían 15.000 personas menos de los 600.000. Cada año esto iba pasando así. Iban muriendo de 15.000 y 15.000 y 15.000. En los últimos de los 40 años hicieron lo mismo, pero vieron que no había disminuido su número. Y ellos dijeron: aparentemente nos equivocamos en nuestro cálculo, por lo que volvieron a hacerlo en la noche del 10, el 11, el 12, el 13 y el 14 de Av. Y cuando la luna llena estaba llena, dijeron: parece que Dios ha anulado su decreto sobre nosotros, por lo que convirtieron el 15 de Av en una festividad. De ahí viene esta festividad. Sus pecados subsecuentemente causaron que el 9 de Av se convirtiera en un día de duelo en este mundo, la destrucción de los 2 templos. Esto es lo que está escrito: por eso mi arpa se ha convertido en luto y mi flauta en voz de llanto. Por eso lloró el pueblo esa noche. Esta descripción, en tanto macabra, logra capturar la sensación de la conmemoración anual del 9 de Av, día de terribles juicios, de muerte. Pero a nivel conceptual, el 15 del mes marca el final del 9 de Av. El 15 de Av marcó el final de la sentencia de muerte por el pecado de los espías. Eso por sí mismo ya sería razón suficiente para que la Miná concluyera con una enseñanza sobre Tu B'Av. El 15 de Av comienza anulando decretos. Este decreto de muerte, de que todos tenían que morir en el desierto, y esto termina un 15 de Av. Se anulan los decretos. Y esto es muy importante porque nos dice que el pecado tiene un final. Que todas aquellas cosas que no te permiten entrar por causa de pecado y por causa o consecuencias, bueno, tiene un final. Hay un día, un 15 de Av para tu vida, que se anula el decreto. Eso es razón para alegría, razón para festejar. Pero ¿qué hay de las otras expresiones que ofrece el Talmud? Probablemente la elección más extraña es la que tiene relación con el rey Osea. Osea no alentaba al pueblo a ir a servir a Dios en Jerusalén. Él más bien manifestó un pensamiento liberal y no le interesaba si sus súbditos servían a Dios en el templo o a otras deidades. ¿Por qué eso debe ser motivo de celebración? Porque el decreto de Osea revirtió los actos nefastos de quien le presidió en el trono, Jeroboam. Jeroboam había impedido que subieran a Jerusalén y les hizo lugares de adoración en Betel y en Dan, y le hizo becerros de oro para que adoraran, los llevó a la idolatría, en el cual Dios consideró eso pecado. Sin embargo, incluso este cambio parece ser una causa suficiente para la celebración.
Osea simplemente quitó los guardias encargados de evitar el peregrinaje a Jerusalén. Les quitó esos que esperaban a la gente para que no las dejaran pasar. Entonces Osea dijo, no, me los sacan a esos. Me sacan a los guardias encargados de evitar el peregrinaje. Quiten, el que quiera subir, que suba. Además, durante el reinado de Osea, las 10 tribus fueron tomadas cautivas. Para entender el significado del decreto de Osea, primero debemos entender las implicaciones de los actos de Jeroboam. Debido a la falla espiritual del rey Salomón, Dios quitó parte de la monarquía de la familia de David. Y aconteció en ese tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, que el profeta Ahías, el shilonita, se encontró con él en el camino, como estábamos diciendo, y Ahías estaba vestido con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Y Ahías tomó su vestidura y la desgarró en 12 trozos, y le dijo a Jeroboam, toma tus 10 piezas, porque así dice Hashem, Dios de Israel, he aquí que arrancaré del reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus a ti, pero él tendrá una tribu por consideración a mi siervo David, por amor de Jerusalén, la ciudad que he elegido entre todas las tribus de Israel. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32. Jeroboam ignoró el plan de Dios y construyó en lugar alternativo de servicio divino, intentando evitar que el pueblo fuera a Jerusalén y tal vez que se mantuviera fiel a la casa de David. Motivo por la envidia, totalmente errado y centrado en sí mismo, propuso en su corazón. Jeroboam hizo algo impensable. Construyó lugares de adoración con becerros de oro. Entonces Jeroboam construyó en Sején, en el monte de Efraín, y vivió allí. Y de allí subió y construyó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora retornará el reino de la casa de David. Si este pueblo hubiera de ofrecer sacrificio en la casa de Hashem en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá a su Dios, o sea, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y retornarán con Roboam, rey de Judá. Eso está en Primera de Reyes 12, 25 y 27. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén y aquí vuestros dioses, oh Israel, que los sacaron de la tierra de Egipto, y colocó uno en Betel y otro lo puso en Dan. Primera de Reyes 12, 28 y 29. Ahora entendemos un poco lo que hizo Osea. A diferencia de Jeroboam, Oseas no temía ni envidiaba a Jerusalén ni a la familia de David. Él puede haber sido un idólatra, pero no estaba lleno de un veneno, un odio espiritual autodestructivo. Por lo tanto, el hecho de quitar los guardias colocados por Jeroboam indicó la sanación del odio y la envidia y una posibilidad de reconciliación. A raíz del odio humano se remonta el fratricidio cometido por Caín en la comunidad hebrea. El eje es el odio de los hijos de Lea hacia los hijos de Raquel. El plan de Jeroboam demostró que un descendiente de un hijo de Raquel podía ser tan malo como los hijos de Lea, incluso peor. Entonces, esto que podemos ver en el 15 de Ab, que Osea quitó un decreto dado por Jeroboam de no subir más a Jerusalén, de no guardar la fiesta, de no hacer ese trayecto de peregrinación a las fiestas en Jerusalén. La unidad de Israel es muy importante y esto se celebra un 15 de Ab. La idea del templo fue una manifestación de la unidad de Israel. Dentro de la comunidad había diversos potenciales espirituales. Las tribus principales eran Judá, el hijo de Lea, que sería el rey, y la tribu de José, el hijo favorito, el primer hijo de Raquel. Podemos argumentar que si los hijos de Jacob hubieran estado unidos, el templo se hubiera alzado sobre la porción de
de Joseph, Jerusalén, y el reinado hubiera pertenecido a Judá. Con los hijos de Raquel y Lea unidos, ese templo nunca hubiera sido destruido. Lamentablemente, los hermanos nunca lograron resolver su diferencia con Joseph, el hijo de Raquel, que se convirtió en el símbolo unificador del pueblo. Fue Benjamín. Y el templo se alzó en su porción. Esto explica las lágrimas de Joseph y Benjamín. Es decir, Benjamín fue esa parte que hizo de conexión, para decirlo de alguna manera, ¿verdad?, entre los hijos de Raquel y los hijos de Lea. Entonces, se explica esto, las lágrimas de José y Benjamín, en el momento en que Joseph se revela ante sus hermanos. Y se echó, dice en Génesis 45:14, Bereshit 45, versículo 14, y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Joseph lloró por los dos templos que estaban destinados a estar en el territorio de Benjamín y serían destruidos. Y Benjamín lloró por el tabernáculo de Silo, que estaba destinado a estar en el territorio de José y sería destruido. Es muy interesante esto que nos revela aquí. El odio de los hermanos creó la fuerza espiritual para el odio que un día destruiría el templo. Asimismo, ese conflicto latente hizo que el templo se destruyera en la porción de Benjamín y no en la porción de Joseph. Este es el mismo odio que envenenó a Jeroboam y lo motivó a colocar guardias en el camino para evitar que pasaran los peregrinos a Jerusalén. Y acá está lo importante, que en un Tu B'Av, en un 15 de Ab, cuando Shea rescindió el edicto de Jeroboam, cesó la división y el odio. ¿Acaso no es eso digno de celebrar, de alegría? Si el odio gratuito es lo que destruyó los templos, si el odio entre hermanos es lo que hace que, un 15 de Ab se rompe eso para que haya otra vez unidad. El 9 de Ab, las tribus de José y Judá se reunieron. 9 de Ab. Cuando los espías regresaron, solo Yehoshua o Josué y Caleb de las tribus de José o de Efraín y de Judá, respectivamente, se mantuvieron firmes en su deseo de entrar a Israel. Ellos sirvieron como los prototipos de Mashiach ben Yosef y del Mashiach ben David de Judá, quienes anunciarán la era mesiánica. Eso es tremendo. Tenemos un prototipo ahí entre Josué y Caleb, ¿verdad? Uno de la tribu de Judá, otro de la tribu de Efraín, o de la tribu de José, simbolizando estos Mashiach, estos dos, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El tema de la división y la reunión puede ser clave de alguna de las otras razones que ofrece, ¿verdad?, el Talmud. Significativamente, la prohibición del casamiento entre las tribus comenzó con las hijas de Zelofhad, que pertenecía a la tribu de José, pertenece a la Manasé. Sin duda, esta ley, que mantenía a cada tribu aislada y separada, también tuvo un impacto negativo en las relaciones, ¿verdad?, interpersonales entre los israelitas. Asimismo, el aislamiento de los miembros de la tribu de Benjamín, el segundo de Raquel, ahora se ve bajo la luz diferente. Su rol en el episodio de la concubina de Gabá fue ciertamente un ultraje. Esto está en Jueces, capítulo 19-21. Pero el aislamiento de toda la tribu, que todavía más significativo a la luz de la división que había entre los hijos de Raquel y los hijos de Lea. En estos tres episodios, Tu B'Av marca la reunificación con los hijos de Raquel, que la había distanciado de la comunidad. Claro, acá se dice que no hubieron días más felices
para el pueblo de Israel que el 15 de Av y Yom HaKippurim, ya que en esos días las muchachas solteras de Jerusalén salían vestidas de blanco, con vestidos prestados para que nadie se avergonzara, a bailar en los viñedos. Lo hacían en círculo, captando este proverbio 31, y decían a los jóvenes solteros: considera a quien elegirás para ser tu esposa. Y luego describían y alababan por sus virtudes. Y así muchas parejas se conocían por primera vez en el 15 de Av. Y la Guemará cuenta que algunos jóvenes se inclinaban por las mujeres más virtuosas, otros iban por las chicas más bonitas, y otros las que venían de buenas familias, o las que tenían buenas obras. Y es interesante que a pesar de las diferencias de ellas, todas bailaban juntas, todas vestían iguales. Y entonces eso es parte de la unión, de la paz que había entre ellas de todas maneras, ¿verdad? Aunque sean diferentes, aunque sean distintas. Y nos dice, ¿verdad?, cuando repasamos esto, que las más bellas son las hijas de Jerusalén, sobre las que están a la vista sus propias virtudes espirituales y la belleza de los atributos de sus almas. Porque claro, ellas decían, las hijas de Jerusalén, que eran bellas, tenían sus propias virtudes espirituales y la belleza de los atributos de su alma, como se menciona, que la belleza física proviene de la belleza espiritual. Por eso ellas decían: dirijan sus ojos a la belleza, pues ellas poseían sus virtudes espirituales de forma revelada, estaba a la vista. Las del linaje familiar, es decir, otras que de repente no sé si eran tan bellas, no eran feas, pero tenían riqueza, tenían una buena familia. Decían, son aquellas sobre las que no se notaba tan abiertamente sus rasgos y atributos virtuosos del alma. No obstante, dado que vienen de un linaje familiar reconocido, de gente dedicada a la Torá y con buenas cualidades de carácter, de generación en generación, uno puede estar seguro que educaron, guiaron a sus hijas para continuar y conducirse en el camino de la familia. Y en ese mismo sendero, ellas van a educar a sus propios hijos. Por eso decían: pon tus ojos en la familia. Y en este caso, ciertamente, refiriéndose a la familia en un sentido más reducido, a la familia particular, es decir, a los padres, a la madre, a los descendientes, ¿verdad? Pero estaban las otras, las que no eran ni bellas ni tenían riqueza, es decir, las feas, las que podía decir las feas. Que yo no digo que hayan mujeres feas, sino mal producidas, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. Son la clase de las hijas de Jerusalén sobre las cuales no se observa ninguna virtud espiritual, tampoco en la conducta de sus padres, y no tuvieron en su vida ninguna otra persona que las eduque como se debe. Es por eso que eran feas en lo espiritual y por consiguiente también en su aspecto físico. Sin embargo, siendo hijas de Jerusalén, que en el mero hecho de saber que son feas, causa en ellas un sentimiento de amargura, de humildad y sumisión, y sin considerar que no tuvieron de quién inspirarse y recibir rasgos virtuosos, ellas mismas reciben sobre sí el reinado del cielo, a modo de Kabarat Ol, sumiéndose a la voluntad de Dios total e incondicionalmente. Y esa actitud misma genera en ellas un sentimiento muy elevado que se expresa en las palabras: realicen su adquisición en aras del cielo, pues deseaban parejas que todo su ser abocado al cielo y que no piensen en absoluto acerca de virtudes visibles. De este modo, luego sale a la vista que ellas también poseen rasgos distintivos de ser parte de la familia, razón por la cual incluso las feas también decían, junto con todas las hijas de Jerusalén, como se entiende de la misma: pon tus ojos en la familia, porque ese quebranto y sentimiento de angustia que tienen estas muchachas de Israel por pertenecer al grupo de las feas, sin ninguna virtud espiritual, de forma revelada, deviene del hecho de que es parte de la familia de Israel, una hija de Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y es por ello que se llega a sentir qué amargo es
que abandones a Dios, tu Dios. Entonces había 3 grupos de jóvenes, ¿verdad? Las lindas o las que tenían belleza, aquellas que eran de familias, ¿verdad? Con riquezas, tanto no solamente de dinero, sino de educación, de enseñanza, de generaciones anteriores. Y estaban las que no tenían ni belleza ni riqueza, que ahí podemos emprender casi nosotros mismos, ¿verdad? Pero que tenían el reino, que eran también parte de las hijas, ¿verdad? Y que ellas deseaban solamente aquel que las amara por honrar el cielo, por honrar el reino. Es decir, tenían que ocuparse simplemente de las cosas de Dios. Y eso hacía que todas estas 3, danzando en círculo, alegrándose, mostraban unidad, mostraban, ¿verdad? Mostraban unidad, paz entre ellas. Y eso hacía, ¿verdad?, motivo de alegría para conseguir. Y hablan de una prenda de seda. En este día las hijas de Jerusalén compartían sus ropas y bailaban alegremente en las calles, unidas. Y el Zohar identifica la clase de material en que estaban hechas las prendas. El escarlata está conectado con Tu Beab, un día en el cual las hijas de Israel solían salir luciendo vestidos de seda. Esto está en el Zohar, Éxodo 135a. El significado de la seda no es aparente de forma inmediata. Este puede ser un mensaje místico. La seda no es como la lana ni el lino. Por ejemplo, el Gaón de Vilna señala que la prohibición de mezclar lana y lino emana del odio entre Caín y Abel. En esos días gloriosos, las hijas de Jerusalén compartían libremente sus prendas, sin odio ni envidia en sus corazones. Este es el secreto de Tu Beab. Y la razón por la que hay tantas bodas en este día, la capacidad de una pareja de casarse se basa en que cada uno controle su egoísmo y narcisismo innato. El matrimonio es la relación más básica. La reconstrucción de la casa, del templo, depende de que la comunidad sea capaz de unirse de una forma similar. Tu Beab es un día que conmemora el comportamiento sanador. Por eso se asocia el mandamiento de alegrar a la pareja recién casada con la construcción de Jerusalén. Y se alegra el novio. ¿Cuál es su recompensa? Es como si hubiera restaurado las ruinas de Jerusalén. Enseñan que en el futuro los días de ayuno que conmemoran la destrucción del templo se transformarán en días de celebración. Así dijo Hashem de las huestes: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, y el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán en momentos de dicha y alegría, de alegres festines en la casa de Judá. Por lo tanto, ama la verdad y la paz. Zacarías 8:19. Es una cosa tremenda. El 9 de Ab, de hecho, se convertirá en una festividad de 7 días. El primer día, 9 de Ab, que conmemorará la llegada a Mashiach. Luego habrá un Hol HaMoed, 2 días intermedios de la festividad. Y en el 7º día, Tu Beab, será, según la Gemara o el Talmud, será construido el templo. El día en que el día de Tu Beab, el 15 de Ab, hermano, en relación más profunda, es la unión de lo femenino y lo masculino, que fue separado arriba y venir y ser uno aquí. Eso sería ese Elul, esos 40 días de formación y ese día de Rosh Hashanah en el cual sale a luz el propósito divino. Es interesante, hermano, que esta destrucción de Benjamín
La tribu de Benjamín comete un acto atroz que cuenta Jueces 19 y 21, cuando violaron a esta mujer. Violaron toda la noche. Y el levita la tomó y la partió en 12 pedazos y la distribuyó a todas las tribus de Israel. Y allí nos cuentan que hubo una guerra tremenda y casi la tribu de Benjamín desaparece de entre las 12 tribus. Solo quedaron 600 hombres. Ese día dijeron los de Israel que no le entregarían sus hijas. Después de este incidente, las tribus juraron que no permitirían que ningún hombre de la tribu de Benjamín se casara con sus hijas. Las personas que hicieron el juramento sintieron mucho remordimiento por tener que tomar tal acción, ya que en esencia estaban cortando una tribu de Israel. Pero el 15 de Ab se estableció que los que hicieron el juramento solo tenían la intención de que se aplicara a ellos mismos y no a sus hijos. Por lo tanto, el 15 de Ab, a la tribu de Benjamín se le permitió reingresar a la nación de Israel y que sus hijos se casaran con las hijas de cualquier tribu. Esto fue un motivo de felicidad. Las 12 tribus se juntaron, las 11, y dijeron, no llegaremos al propósito si sacamos o exterminamos a Benjamín. Ya no seríamos 12, seríamos 11. Moriríamos sin Benjamín. Benjamín fue llamado el hijo de la mano derecha. Imagínense un cuerpo sin su mano derecha. En Génesis 49, la bendición sobre Benjamín fue el lobo arrebatador. Era un cazador. Tendremos un cazador menos, que reparte la presa, dice. Uno menos que reparte. Benjamín fue garantía de redención en la historia de José. Si no hubiera estado Benjamín entre las tribus, no estaría Esther, ni Mardoqueo, ni el rey Saúl, ni tampoco para nosotros el rab Saúl. Israel sin Benjamín. Entonces dijeron en un momento, en un 15 de Ab, necesitamos integrar a Benjamín, y siendo lobo arrebatador, que arrebate las doncellas. Eso lo encontramos en el libro de Jueces. Entonces vemos ahí que aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Imagínense en ese festejo, donde se le permite a Benjamín, dice, una vez al año, en un 15 de Ab, salen las doncellas a danzar en los viñedos. Nosotros es verdad que dijimos que no se les entregaríamos nuestras hijas, pero que ellos vayan, se escondan así en los viñedos y arrebaten esas hijas, arrebaten a esas mujeres. Y si viniesen los padres mañana, le dirían, mira, déjalo así. No se las diste, no hay nada que culparte, ellos las arrebataron, porque es lobo arrebatador. Y se llevaban allí a esas mujeres en un 15 de Ab. En Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En un 15 de Ab volvieron a reconstruir a esta tribu, se volvieron a formar. Entonces, en estos días las doncellas que salían con vestiduras blancas, que tomaban prestadas para no avergonzar, las doncellas en unidad, en paz, salían y bailaban en círculo. Como también se dice, salid hijas de Sión, contemplar al rey Salomón, incluso la corona con la que su madre lo coronó el día de su boda. La última razón, en la época del templo, se recogía la madera durante todo el año para utilizar en el altar. No podía faltar el fuego en el altar, no se podía apagar, era un mandamiento. Ese fuego que había sido encendido no se podía apagar en el altar del sacrificio. La madera utilizada debía estar libre de gusanos. Una forma de asegurarse de que la madera estaba libre de gusanos era dejar que se secara, pues los gusanos solo habitan en la madera húmeda.
La madera que se recogía para el altar se secaba al sol para garantizar que estuviera en condiciones de ser utilizada. Ese día también era considerado el rompimiento del hacha. El 15 de Ab de cada año se dejaba de recoger la leña, y esto se debe a que a partir de esa fecha el calor del sol es inadecuado para secar suficientemente la madera recién cortada. Por lo tanto, sería difícil que la madera sería apta para el uso en el altar. Pero hasta el 15 de Ab, que se juntaba hasta el último día, se hacía recuento de la madera, de la leña, y ahí se decía si iba a alcanzar para que hubiera fuego todo el año. Y ahí se festejaba el 15 de Ab, marcaba el cumplimiento de este mandamiento que proclamaba que otra vez el fuego del altar del sacrificio estaría encendido todo el año porque la madera estaba apta para ser utilizada. Esto es 15 de Ab, el día de conexión, un día de conexión tremendo, de bendiciones, de milagros de Dios. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos estos tiempos, estos días, y este 15 de Ab, que va a ser el 19 de agosto, podamos nosotros entender que no es solamente el día del amor, el día de los enamorados, el día de juntar las almas gemelas. Sí, claro, es donde la parte femenina y la parte masculina se deben encontrar. Debe haber una conexión, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver si yo ya estoy casado? Bueno, muy importante que usted esté casado, porque esa unión de lo femenino y lo masculino, de esa unión de lo que había sido programado en aquel tiempo en los diseños en el cielo, no es que su esposo o su esposa usted la considere, bueno, es la que me trae problemas. No es eso. Usted tiene que entender que eso no son problemas, que eso lo lleva a usted al propósito, que si esa es la persona que Dios designó para que usted cumpla el propósito, Él tiene la herramienta para cumplir los propósitos del Eterno, para cumplir justamente lo que Dios le programó desde arriba. Si lo lleva a usted a cumplir el propósito, lo lleva a ser a usted una mejor persona, a trabajar sus cualidades, a trabajar con su ser. Eso es 15 de Ab, hermano, que usted pueda entender que para que se apruebe es si vos tuviste una conexión en Tisha B'Av. En tu B'Av, ese 15 de Ab, hermano, hay muchas cosas que podemos explicar y decir, pero no hubieron días más felices que esto, en el que justamente se relaciona con la boda, se relaciona con encontrar la parte femenina y la parte masculina que nos hace falta, que es para cumplir esa ayuda idónea que nosotros tenemos. Todo tiene un tiempo debajo del cielo, todo tiene unión. Cuando se unieron el 15 de Ab, no hubo divorcios. En esos 15 de Ab, aquellos que se conocieron en la historia de Israel, en 15 de Ab, y salían y se hacían parejas, nunca se divorciaron. Ellos estuvieron siempre allí, y eso hace que lo que conozcas, esa conexión que tú tengas el 15 de Ab, eso da garantía de que el Eterno está atrás de ese diseño. Que el Eterno los bendiga mucho, que el Eterno los llene de paz, de gracia, de misericordia. No se olviden que es un día de suma felicidad, de suma alegría. Ya han terminado los días tristes en el mes de Ab y vamos camino ya a comenzar el mes de Elul. El mes de Elul son los 40 días de formación, de preparación de la Teshuvá para ya encontrarnos con un nuevo año, con la fiesta de Terúa, que vamos a ir ya después explicando. Que el Eterno los bendiga mucho, que el Señor los bendiga, los proteja y que haga brillar su presencia sobre ustedes en el nombre bendito de Hashem. Amén y amén.